Bueno, el título del sermón es ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y esto no es quién soy yo el pastor, sino que cada uno de ustedes lo pueda decir. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y más que una pregunta, porque no tiene ningún signo de interrogación ahí como ustedes ven, es ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Una convicción. Hoy no es una pregunta, ¿quién soy yo? Sino, ¿quién soy yo? Es una convicción. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿están conmigo? 1 Corintios 6, del 9 al 11, y ahí está proyectado para los que quieran leerlo acá también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso que quede bien claro. Pero dice la Escritura, y esto erais, pasado, esto erais algunos. En otros tiempos, algunos de nosotros fuimos algunas de estas cosas u otras, o todas. Mas ya, ahora cambió todo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios. Ayúdanos hoy a entender nuestra identidad en Cristo delante de ti, Padre. Ayúdanos hoy a comprender en tu palabra la verdad revelada acerca de quiénes somos y en qué posición estamos hoy. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era muy joven en la fe y ya era un miembro de la iglesia, estaba bautizado, estaba trabajando como un líder entre los jóvenes y fui a un campamento de jóvenes de muchas iglesias y había un taller sobre identidad en Cristo. Y el ponente, un hombre muy querido por mí, se llama Emilio González. Emilio González hizo una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Respondan. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién eres tú? Y un joven se paró y dijo, yo soy un pobre pecador. Y ahí la gente empezó a hablar, soy un pecador. Otro dijo, soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy esto, soy lo otro. Pero él se concentró en esa idea. Oigan lo que él dijo, soy un pobre pecador. Y él dijo, eras un pobre pecador. Ahora eres un rico perdonado. Ahora eres un hijo de Dios. Esto erais en otros tiempos, pero ahora hay una nueva identidad en Cristo. Nuestra vida pasada tal vez no fue tan errática como la que se describe aquí. Algunos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Tal vez tu vida no fue tan errática como esa. Tal vez fue peor que esa. Pero hay una realidad. Algunos pecados que están descritos aquí dicen, tu vida era una vida separada de Dios y condenada. No heredarán, dice, el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Las personas que así viven hoy, y cuando usted vivía en aquella condición, usted era una persona perdida, condenada al infierno, condenada a la perdición. Tenía la segunda muerte sobre usted y usted necesitaba ser rescatado. No heredaba usted el reino de Dios. Tal vez ahora todavía alguno está aquí que esta es una realidad de su vida presente, que están todavía en pecado sin heredar el reino de Dios. Pero si esa fue tu vida o es tu vida hoy, ¿qué esperanza tiene una persona en esa condición? No heredan el reino de Dios, están en pecados que los apartan del reino de Dios. ¿Quién puede heredar el reino de Dios? Los herederos del reino de Dios, la Biblia enseña claramente que son aquellos que han sido adoptados como hijos por Él. Y son estas personas que por la sangre de Cristo y por la administración del Espíritu Santo ya han sido lavadas, santificadas
y justificadas delante de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros éramos en otros tiempos pecadores sin derechos al reino de Dios y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo cuando hemos recibido la salvación de nuestro Señor. Trasladados por Dios, sacados de allí, casi del fuego ya, para ser traídos a la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Quién pudo hacer eso por nosotros, hermanos? Bueno, la Biblia dice que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hechos hijos de Dios para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Si tú has sido alcanzado por Dios, si has obtenido esa salvación por medio de Cristo Jesús, entonces ahora eres un heredero y debes vivir como un heredero, como tal. Porque tal vez puede suceder que siendo tú un heredero, pues no estés viviendo como tal. No estés viviendo como tal. El hijo pródigo era un heredero de un hombre rico, pero vivía entre los cerdos, sin poder comer de lo que ellos comían, mugriento. Puede haber por ahí algún homeless que sea heredero de algún rico, pero prefirió irse a la vida del que no tiene nada. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tú? Es importante que nosotros partamos de la idea de que identifiquemos quiénes somos para saber cómo vivimos. Vivir como lo que somos y no como lo que tal vez tú piensas que no eres. Algunos cristianos herederos del reino no viven como si fueran herederos del reino, sino como si la vida pasada todavía estuviera allí, presente en ellos. Lo que queremos aprender hoy es que debemos aceptar nuestra nueva identidad en Cristo, saber qué somos para vivir lo que somos. Tengo que saber quién soy para poder vivir lo que soy. Tengo que saberlo. Tengo que saberlo. Y Dios quiere mostrarnos quiénes somos. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, soy, y esto debes decirlo tú para ti mismo también, soy un cristiano lavado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Esto erais algunos, dice el versículo 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavamiento. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido lavados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice cómo ha sido esto del lavamiento. Cuando dice la Biblia allí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque Juan está dando la gloria allí, ¿no? Y hablando, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de Dios, la gracia y la paz que ha llegado a nosotros, de Jesucristo, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Si tú has creído en Él, si eres un hijo de Dios, en ti operó ese lavamiento. Así que esto que erais en otro tiempo, viviendo injustamente, viviendo apartados de Dios en todos estos pecados que ahí se listan u otros, ahora ha sido limpiado. Ahora habéis sido lavados. El lavamiento. Jesús un día lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Recuerden aquel pasaje precioso allá en Juan capítulo 13. Dice que cuando lo estaba haciendo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús no se estaba refiriendo al lavado ese de los pies y de la purificación que hacían los judíos. Estaba hablando de algo más profundo, del lavamiento que él necesitaba por la sangre del Señor. Pedro entonces, que no entendía muy bien todo el asunto, le dijo, Señor, entonces no solamente los pies, también lávame las manos, lávame la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y cuando dijo no todos se refería a Judas. Había uno que no. El que está limpio. Jesús seguía, la enseñanza de Jesús era una enseñanza espiritual. A partir de ilustraciones como esta de lavar los pies, había una enseñanza espiritual. Ellos no lo podían entender completamente en ese momento, la entendieron mucho después, le dieron aplicación espiritual mucho después. Pero lo cierto es que Jesús le estaba diciendo, si no son lavados, no pueden heredar el reino de Dios. No pueden estar conmigo, no tendrán parte conmigo. No tienen parte el que no es lavado. Pero el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. También hay una pequeña ilustración al hecho de que nosotros, aunque estamos hoy lavados por la sangre de Cristo, pues a veces también nos ensuciamos los pies. Y tenemos que volvernos a venir a la comunión con el Señor. Perdona mis pecados, Señor, perdóname que he fallado, porque nosotros tenemos que estar continuamente en comunión con Él a través de la sangre. Si alguno dice que no tiene pecado, dice Juan, entonces ese es mentiroso. Porque incluso estando en Cristo, ¿quién puede decir? No, yo no cometo ningún error. Pero tenemos abogado para con el Padre. Claro, que les quede claro, el que ha venido a Él debe andar como Él anduvo. Pero si alguno ha pecado, entonces que venga. La sangre de Cristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. El lavamiento ocurre en Cristo, hermano. En Cristo. Y por la administración del Espíritu Santo. ¿Por qué la administración del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo a través de la palabra. Efesios 5:26. Pablo identifica, dice, el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Jesús dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿Y esto cómo? Por el agua y por el Espíritu. Algunos dicen, el bautismo. No, ahí no es el bautismo. Es la palabra revelada. La palabra revelada. La palabra revelada. La sangre de Cristo nos limpia y nos ha sido revelada a nosotros esa agua de limpieza por el Espíritu Santo a través de la palabra, dice la Biblia. Porque cuando allí en Efesios 5 lo que está hablando es de la iglesia, habla del matrimonio, recuerda, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Hermanos, Jesús un día fue invitado a comer a casa de un fariseo. Lucas capítulo 11 cuenta esa historia, que Jesús estaba hablando de que teníamos que ser luz. El ojo es la lámpara del cuerpo, dijo Jesús. Y así entra por ella la luz. Y nosotros tenemos que ser luz. Y había un fariseo ahí que le dijo, te invito a comer a mi casa. Y Jesús fue. Jesús nunca tuvo problema con ir a comer a la casa de un fariseo. Y fue. Y cuando llegó allí, dice la Biblia en Lucas 11:38, que el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Jesús a propósito hizo eso, ¿verdad? No se lavó las manos antes de comer. Porque para un fariseo eso no significaba lo que significa hoy para nosotros. Un asunto de higiene. Significaba un asunto de espiritualidad. Lavarse las manos era limpiarse de alguna manera espiritualmente. Les recomiendo un libro maravilloso del doctor Miller, Ninguna enfermedad. Un médico metodista. Ese libro es espectacular. Ninguna enfermedad. Que dice cómo Dios le dio mandamientos al pueblo de Dios que tenían que ver con higiene y epidemiología, llevándolo al espiritual porque no lo hubieran entendido desde el punto de vista material. Pero le dio el lavamiento, que se lavaran las manos. Los judíos se lavaban las manos antes de comer. Y a él le llamó la atención que Jesús no lo hizo. Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, le dijo estas palabras: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de pecados. Sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro, le dijo Jesús. O sea, la limpieza no era un asunto de la mano solamente afuera, tenía que ser en el interior, en el hombre interior, por el Espíritu de Dios, tenían que ser lavados. No es que necesita ser lavado, sino que Dios
Si tú creíste en Él, fuiste lavado. Y debes entender eso. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona limpia, lavada, limpiada por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos acercamos a Dios confiadamente, en plena certidumbre. Plena certidumbre es plena convicción, plena certeza de lo que eres. Que eres una persona purificada en su corazón de la mala conciencia y lavado su cuerpo con el agua pura. La sangre de Cristo, la palabra de Dios. ¿Quién eres? Y si no has logrado esto, empieza a preguntarte si lo necesitas. Porque si eres esto, eres un heredero. Y como heredero has sido lavado para poder entrar al reino. Porque, hermano, lo dice claramente aquí, las personas que tienen estos pecados no heredarán el reino de Dios. Pero los que han sido lavados son herederos del reino de Dios. Segundo lugar, soy un cristiano santificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Esto era hace algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Santidad. Apartado para Dios es un santo. Lo que hace santo a una persona es Cristo por el Espíritu Santo. No otra cosa, hermano. Santo no es una imagen de yeso ahí en un altar. Eso no es un santo. Un santo es un cristiano que ha sido apartado para Dios. 9 veces en la Escritura el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. No como Él lo es, porque como Él lo es no podremos serlo. Pero porque Él lo es, nosotros tenemos que vivir en santidad. Pero tienes que partir del punto, ya yo fui apartado para Dios. Nuestra santidad es una dedicación sincera a la persona de Cristo en el servicio de Dios. Hebreos 10:10 dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados. Somos santificados. El proceso de santificación, está la santidad y el proceso de santificación. La santidad es apartado ahí completamente, ya. Alguien dijo una vez, es como cuando vas a elaborar la comida y escoges el alimento. Y ya lo escoges, lo limpias, lo adobas, lo preparas. Pero después lo pones al fogón ahí a cocinar, hasta que está listo. Usando esa ilustración, esa persona decía, nosotros hemos sido apartados como un alimento que llega el Señor y escoge. Que ese alimento el Señor lo prepara y lo pone ahí al fuego. Y nosotros estamos en el proceso de cocción, de santificación, hasta que estemos listos para el reino de Dios. El deber del creyente es perfeccionar la santidad. El creyente ya es santo, pero ahora está en el proceso de santificación y debe perfeccionar la santidad. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque Dios nos aparta y nos santifica, pero Dios quiere que nosotros seamos parte del proceso. Dios no te quita tu personalidad, Dios no te quita tu libertad. Él te pide, ponte en mis manos, haz la obra, vive como tal, compórtate como un heredero, vive como un heredero. Eso es lo que tienes que hacer y eso muestra algo, muestra una santidad, vivir como lo que eres. Un escogido de Dios, un heredero del reino, santidad. ¿Quién soy? Soy alguien santificado por Dios. Él ha hecho ese proceso en mí a través del Espíritu. Él me ha santificado por la sangre de Cristo en la cruz. Y yo ahora soy parte de un proceso en el cual día a día yo voy perfeccionándome delante de Él para su gloria. Además soy un cristiano justificado en tercer lugar.
Dice, justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Justificación. ¿Qué es justificación? Dice que es el acto de hacer a un ser humano aceptable delante de Dios. Justificación viene de justicia. Si usted quiere aprender sobre justificación, léase Romanos. Romanos, el libro de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los romanos, es el tratado de la justificación más importante del mundo. Ahí habla todo lo que debemos saber sobre justificación. Ahí se dice, no hay justos ni aún uno. La carta a los romanos empieza el apóstol Pablo, después de sus saludos y su buen gesto de decirle a los romanos que quiere ir a visitarlos, empieza a demostrar que todos somos pecadores. Los que están sin ley no tienen justificación. Porque ellos han visto la gloria de Dios. Han visto la divinidad es claramente visible por las cosas hechas, pero aún así, no queriendo dar la gloria a Dios, se han hecho imágenes y han caído en una serie de pecados. Pero están también los judíos, tampoco tienen justificación. Ustedes los que ahora están bajo la ley, que dicen, no hurtes, pero hurtas. Dicen que son maestros de la ley y dicen, no adulterarás, pero adulteras. Porque crees que porque eres circuncidado ya todo está logrado. Pues no. Así que Pablo termina esa parte del capítulo 2 diciendo, ya hemos probado que tanto gentiles como judíos no están justificados delante de Dios. Como está escrito, no hay justos ni aún uno. Y entonces a partir del capítulo 3, hermano, empieza a describirnos cómo es que Dios nos ha hecho justos delante de Él y nos ha justificado con su justicia. Job dijo, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo podrá? ¿Cómo podrá? ¿Cómo puedes llegar ante Dios y decirle, pero Señor, es que aquella persona me obligó o yo cometí ese pecado porque los amigos me impulsaron? ¿Quién se puede justificar delante de Dios? ¿Quién puede obtener justicia? Los judíos pensaban que podían alcanzar la justificación completando la ley de Dios en su vida. Pero Romanos le aclaró, por las obras de la ley, nadie será justificado, porque aunque cumplas todo, pero infrinjas en un punto, ya eres culpable de toda la ley. Así que por las obras de la ley no es posible. Entonces dice Romanos capítulo 3, versículo 21 y hasta el 25 de esta manera. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que creen, gentiles, judíos, samaritanos, los que sean, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de los hombres no existe. Todos somos pecadores, todos estamos condenados. Pero aparte de la ley, ahora se ha manifestado en Cristo Jesús la justicia de Dios. Justificados gratuitamente por la gracia, por el don bueno de Dios de extender su mano para salvarnos a causa de los pecados. Ahora el Señor ha mandado a su Hijo Jesucristo mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la que viene de Dios. Esa es la justicia en la que nosotros estamos hoy. Yo no he sido justificado por mis obras, sino por la vida de Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, quien lo hizo gratuitamente para mí por gracia. Por gracia, Él lo ha hecho gratuitamente, hermano. Dios justifica al impío. Eso es un gran milagro. Y no, la justificación de Dios no es que pone por buenas las malas obras que nosotros hacemos, no. Sino que pone en ti las buenas obras que Cristo hizo. Por su vida, nosotros hemos sido alcanzados y salvados por la vida de Cristo.
Cristo guardó la ley. Cristo cumplió toda la expectativa de Dios y murió inocentemente en la cruz por mí, y ahora por la vida de Él yo soy juzgado, porque yo vine a refugiarme en Él. Y la vida de Cristo es la vida que ahora Dios examina en mí. Cuando Dios examina mi vida, lo que ve allí es la obra de Cristo, la vida de Cristo en mí y en ti. Las personas dicen, no, porque cuando llegue el juicio va a ser por obras. La Biblia dice que el juicio va a ser por obras. Entonces, bueno, pues la Biblia enseña eso claramente, que el juicio será por las obras. Pero yo allí me salvaré por gracia. Porque las obras que van a tener en cuenta allí no son las mías, sino las de Cristo. Porque yo vine a Él y Él me rescató. Y Él es ahora, yo soy un hijo de Dios a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo. Ese es el punto, hermano. Que cuando llega allí, oye, tu vida ha sido perdonada y redimida por Cristo. Pero claro que va a ser por obra. El que no ha venido a Cristo, le van a salir todas las obras allí, pecaminosas, y va a ser condenado por esas malas obras. Claro que sí. Pero el cristiano que llega allí, su expediente, ¿qué pasó aquí? Limpio, limpiado, justificado por Cristo Jesús. Esa es la obra, hermano. Cuando el impío pone su fe en Cristo, dice la Biblia, la fe le es contada por justicia. La fe le es contada por justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe. Nosotros ahora tenemos otra vida. Tenemos paz, tranquilo. Porque cuando Pablo está describiendo estas cosas, y vas ahí en Romanos describiendo cómo el pecador está condenado, uno puede decir, uy, estoy condenado, pero ahora de pronto se ha manifestado Cristo, la justicia que es por medio de Él. Así que ahora usted dice, tengo paz. Ya sé que estoy justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio, siempre por medio, tiene que estar en medio. Si Cristo no está en el medio, estamos fritos. Si Cristo no está en el medio, estás perdido. Él es el mediador. Tiene que estar Cristo en el medio. Es como que si hubiera un hombre muy fuerte que te quiere golpear y tú estás ahí indefenso y de pronto viene tu hermano mayor y se pone en el medio y es tan fuerte también. Si él está en el medio, estoy salvado. Estoy salvado. Estoy salvado. Cristo es el Salvador, hermano. Justificados por la fe. Así que, ¿quién soy yo? Afírmalo ahí. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona lavada, santificada y justificada. Lavado de mis pecados, santificado para Dios y justificado de todo. En el nombre del Señor Jesucristo. No por mis obras, en el nombre del Señor Jesucristo y por la administración del Espíritu de Dios. ¿Quién era yo en otro tiempo? Posiblemente alguien lleno de pecados, como estos que estaban aquí, o peores. Posiblemente no, lo era, aunque tal vez no todos los que estaban allí. Un pecador. Y además era una persona que no tenía herencia con Dios. Y no tener herencia con Dios te deja una sola otra opción. No es que no eres heredero, pero puedes ser heredero de otro. No, es que aquí solamente hay un solo Dios. Así que no puedes heredar de más ningún otro, ninguna cosa. Hay dos destinos nada más. O el reino de Dios y heredero con Dios allí, o la muerte segunda para siempre. La muerte segunda para siempre. ¿Quién eras tú en otro tiempo? Un pecador, una persona sin herencia. ¿Quién eres hoy? Un heredero, lavado, santificado, justificado. Vive como tal. Date cuenta de quién eres, acepta tu identidad en el Señor y entonces empieza a vivir como lo que eres. ¿Qué somos? Debes saber para vivir lo que somos. ¿Quién eres? Vive lo que eres. La Biblia dice, es en Romanos 13, 11 y 14, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, porque tal vez estamos ahí medio dormidos en el desconocimiento de lo que realmente somos. ¿Quién eres? Despierta de ese sueño. Y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño.
Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujuria, ni lascivia, no con contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para las obras y los deseos de la carne. ¿Quién eres? Vive lo que eres. Vive lo que eres. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? ¿Qué eres? Repítelo para ti mismo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y si somos hijos, herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice ahí Romanos 8 también. Somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Un cristiano tuvo un accidente de tránsito y quedó muy mal herido. Vinieron a rescatarlo, lo llevaron rápido al hospital y cuando llegó allí lo llevaron rápido al quirófano para ser operado porque estaba destrozado. Y cuando el médico lo vio, le dijo al que estaba al lado: vamos a ver qué podemos hacer por este pobre diablo. Vamos a ver qué podemos hacer por este pobre perdido, este pobre destruido, este pobre diablo. Y el cristiano, que todavía tenía algo de conciencia, le dijo: doctor, pobre diablo no, yo soy un hijo de Dios. Y si hijo, heredero. Este cuerpo solo es lo que usted ve, un cuerpo de muerte. Pero yo tengo un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Mi hermano Johnny Martínez fue al hospital y el médico le dijo: oye, tu vena ahí con ese aneurisma está, ¿qué puedes hacer así? ¡Pah! Y partir. Y él le dijo: partir es muchísimo mejor. Mi vida siempre ha estado en la decisión de Dios de hacer esto. Es verdad, mi hermano Johnny, ¿no? Es verdad, mis hermanos. Todas nuestras vidas están a que el Señor haga ¡tac! Y ya. No la de Johnny, todas las nuestras. Todas las nuestras están en la misma condición en la que Dios diga: oye, ya vienes conmigo. Pero ese no va a ser el día de nuestra tristeza y nuestra lágrima. Ese es el día de nuestro gozo. Ese es el día en que abriremos los ojos en el reino de Dios. Y la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: algunos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Nosotros no nos gusta la muerte, pero no nos gustará hasta que veamos el reino de Dios. Cuando lo veamos vamos a decir: wow, ¿qué me estaba perdiendo? Tenía que haberme muerto antes. Y yo que estaba aferrado a aquella vida, yo que estaba aferrado a aquella casa, aquel auto, aquel estilo de vida mío que creía que era maravilloso. Y yo que estuve allí tan tontamente aferrado. El reino de Dios, hermano, es el reino de la plenitud total de Dios. Y nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Trasladados al reino. Ya tenemos ese reino aquí en una dimensión, pero la dimensión grande es el reino cuando abramos los ojos allí, cuando estemos en la presencia misma del Padre Celestial. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu: somos hijos de Dios. Y como hijos también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Reinaremos con Él, dice la Biblia. ¿Qué debemos creer? Cree la afirmación bíblica de que somos herederos del reino de Dios. Créelo, no por nuestros méritos, sino única y exclusivamente por la gracia de Dios en el nombre de Cristo Jesús y por la administración del Espíritu Santo. Porque sin la ayuda del Espíritu ninguno de nosotros estuviéramos hoy aquí, salvados y rescatados. Damos gracias. Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a entender la identidad nuestra y lo que somos hoy. Somos herederos, somos hijos. Hemos sido lavados, justificados, hemos sido santificados por ti. Es tu obra, oh Dios, es tu gloria en nosotros. Tú lo hiciste y nosotros lo hemos recibido por fe, por esa gracia tuya maravillosa en Cristo. Oh Dios, tu gracia se ha derramado hoy en este lugar y en tu pueblo y en tu iglesia, en este mundo, para que todo aquel que cree sea salvo.
Nosotros lo hemos recibido. Oh Dios, ayúdanos a creer y entender lo que somos. Y vivamos como somos. Y empecemos a vivir de acuerdo a la herencia que tenemos. Empecemos a vivir, oh Dios, siempre en esa búsqueda de ti, oh Dios, para vivir como lo que somos, santos, justificados, lavados. Que no volvamos a revolcarnos otra vez como la puerca en el fango, ni como el perro vuelve al vómito. No, nosotros estemos contigo, lavados y limpiados, siempre. Siempre para tu gloria. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.